En San Lucas, la gente siempre la llamó simplemente Chalía. Con el tiempo, su figura se convirtió en parte del imaginario colectivo del pueblo, como si en secreto los lugareños la hubieran añadido a ese inventario íntimo de personajes que evocan calidez y familiaridad cuando surgen en la memoria. Chalía era una mujer que no pasaba desapercibida. Su piel, blanca como la porcelana, resaltaba bajo el intenso sol de tierra caliente. Su rostro fino y elegante tenía un aire distinguido, y su postura erguida, junto con su ropa discreta pero impecable, dejaba claro que pertenecía a otro mundo, uno más sofisticado. Para quienes desconocían la razón de su presencia en el pueblo, su visita era un misterio difícil de explicar. En aquellos días, viajar desde la Ciudad de México hasta San Lucas no era cualquier cosa, implicaba largas jornadas, calor sofocante y calles polvorientas sin un solo rastro de pavimento. Aún así, Chalía llegaba con devoción, y el pueblo, intrigado, solo podía decir, debe ser porque la Virgen le hizo un milagro. Entre las historias que circulaban, una en particular resonaba con fuerza. Se contaba que el esposo de Chalía, un médico de renombre nacional e incluso reconocido en el extranjero, había hecho hasta lo imposible por salvarla de una enfermedad que parecía invencible. Con todos los recursos a su disposición, buscó curarla de todas las formas posibles, pero la ciencia no encontraba solución. Avanzado de la ciencia, pero nada se logró. Mirando la imposibilidad de recuperar su salud y que la Virgen de San Lucas, porque le habían dicho que era muy milagrosa. Y cuando menos lo esperaba, sin poderlo comprender y con gran asombro su esposo encontró que estaba sanada. La Virgen había operado un milagro, no había duda, por lo tanto, el inmenso regocijo y agradecimiento que experimentó Chalía hacia su benefactora, hizo prometerle que le viviría agradecida, mientras Dios le permitiera vida. Y fue así que siempre se mantuvo visitando este santuario. Según esta explicación, Chalía tenía 7 tumores en la matriz y su esposo, el doctor Benjamín Trillo, la amaba entrañablemente y sabiendo que iba a morir a causa de esos tumores, el martirio lo consumía. A pesar de ser dueño y director del Hospital de Jesús, en pleno centro de la Ciudad de México, se miraba a sí mismo impotente ante tal fatalidad. Estando ella sometida a la preparación previa para la intervención quirúrgica que sería realizada por los mejores cirujanos de la época, el doctor, su esposo, les dijo a sus amigos médicos que la iban a intervenir. No me hablen, porque yo también me quiero morir, y diciendo eso, se metió a su cuarto personal del hospital, y les repitió: aquí quiero quedar yo, porque con la muerte de mi esposa para mí se acabó la vida. Todo parecía perdido. Sin embargo, resulta que una semana antes de que llevaran a Chalía a la operación, alguien le recomendó que invocara a la Virgen de San Lucas. Ella lo hizo y en ese momento a su cuarto entró una jovencita, una muchacha muy bonita. Se desconoce cómo llegó ahí, pero le habló por su nombre. ¿Cómo sigues, Chalía? Entonces ella se le quedó viendo y a su vez le preguntó: ¿y tú, quién eres? ¿Cómo es que me conoces? Yo me llamo María Concepción, aclaró la jovencita. Y vengo a decirte que te vas a aliviar. La jovencita le repitió que se aliviaría y luego le recomendó: mira, pídele a la Virgen de San Lucas, que se llama igual que yo, María Concepción, y hazle la novena. Hazla y prométele que tan luego como te vas a ir a verla a su templo que te alivies. Pero yo no sé ir allá, repuso la enferma, un tanto desconcertada. Los carros te llevan, explicó prudentemente la jovencita, vete a la terminal y esos carros te llevan. A partir de ese momento, Chalía le empezó a pedir su ayuda a la Virgen, con mucha vehemencia. Se postraba en su cama y rezaba la novena. El sorprendente resultado consistió en que cuando la metieron al quirófano y le practicaron la operación quirúrgica, únicamente le encontraron unos puntitos enrojecidos donde habían estado los tumores, unas ronchitas escasamente en el lugar donde estuvieron esas bolas terribles. Los doctores que la operaban, al ver eso quedaron asombradísimos y fueron pronto a avisarle a su compañero. Tocaron a su cuarto casi gritando: ¡salte! ¡Salte! ¿Qué? Se murió. ¡Salte! Ha pasado un milagro. Ante esta novedad, el doctor pronto fue al quirófano a ver a su esposa, y comprobó que, en efecto, solo tenía aquellas ronchitas. El doctor Trillo, mirando aquello, ordenó: ciérrenla, rápido. Y los médicos cerraron con puntos de sutura la operación, sin, en realidad, haberle hecho nada, y la llevaron a su cuarto. Unas horas después, ya solo con su esposa en el cuarto, le dijo:
¿Ya estás bien? ¿Qué hiciste, mujer? ¿Qué tomaste? ¿Qué pasó? Dime. ¿Por qué se te desaparecieron los tumores? ¿Ya estás bien? Repetía contento. También feliz, pero muy confundida, Chalía contó a su esposo, que recordaba a una jovencita que entró a su cuarto y le aseguró que se iba a aliviar. Recordó que aquella muchachita se llamaba María Concepción. Que cuando la visitó le había tocado su vientre y mientras lo hacía le repetía, sí, te vas a aliviar. También relató Chalía que luego de la visita de aquella niña había comenzado a experimentar un alivio que no se explicaba, una misteriosa fuerza la invadía dándole tranquilidad y bienestar a su cuerpo, pero no dijo nada porque los médicos, incluyendo su esposo, seguían asegurando que para salvarla no había otra forma que operarla en el quirófano. Sobre las visitas de Chalía al santuario de San Lucas existen numerosos testimonios en la población y gentes mayores la recuerdan y hasta se alegran. Quienes afirman que la conocieron platican que ayudó mucho a la iglesia y a la gente de ahí. Algunos de ellos detallan la forma en que ella llegaba al pueblo en avión, en carro, en camión, en la forma que podía, y agregan, al principio lo hacía, por lo menos, una vez por mes. La primera vez que lo hizo, Chalía le relató su historia al cura Nemesio García y le pidió que le aconsejara cómo podía ella pagar aquel gran beneficio que había recibido, su vida misma. Entonces, el cura le recomendó hacerlo ayudando a la gente de este pueblo. También debido a que no tenía dónde llegar y no habiendo por esos tiempos ningún hotel aquí, se hospedó en la casa más rica que había, la casa de Pepa Rentería. Los comentarios de la gente refieren, Chalía dio en venir y venir. No conocía nada de aquí y cuando en un principio se presentó, al llegar preguntó por María Concepción, porque dijo, le traía unos regalos muy buenos en agradecimiento por haberla sacado de la aflicción más grande que en toda su vida ella y su familia habían sufrido y no tenían ninguna posibilidad de salvación. Preguntó por Conchita, dando las características de aquella jovencita que la visitó en su cuarto del hospital. Explicó las dificultades que tuvo para llegar al pueblo de San Lucas, pero no contaba con mucha información del domicilio de su benefactor. Porque al pedirle le dijera en qué parte del pueblo vivía, ella le señaló, yo vivo en la casa más alta que hay. Traía su regalo para esa jovencita, de que tanto hablaba, pero cuando ella entró a la iglesia, vio que era la misma que la había visitado en el hospital y le había frotado su vientre y, entonces lloró de emoción. En su pecho no cabía tanta emoción de gratitud. Viendo eso, fue a ver al padre Nemesio para informarle lo acontecido y a su vez el padre contó a la gente el milagro completo desde el púlpito, en el sermón de la misa. La esposa del doctor Trillo regaló también cantidades importantes de materiales de construcción para que se concluyera la edificación de la iglesia. Había pilas de ladrillos, tabique, bultos de cal, cemento. En las esquinas del atrio se apilaban en montañas estos materiales y, apuntando con el dedo esas cantidades, la gente que atravesaba frente a ellas para asistir a misa, decía, esto lo trajo Chalía. El recuerdo más grande que en muchas personas aún permanece, es aquel de 1953, un año en que no hubo maíz debido a que en el anterior no se había cosechado casi nada. Fueron tiempos en que se desató la escasez y el hambre. En algunas casas que tenían los medios para comprar, lograban comer arroz, frijoles y tortillas de harina. Sin embargo, aún con esto la panza no les quedaba conforme y el desconsuelo seguía, debido a la costumbre que había por la tortilla de maíz. Entonces Chalía trajo un camión grande, de redilas, lleno de costales de maíz y todo se repartió. La gente del pueblo siempre ha recordado esta acción con agradecimiento. De un momento a otro Chalía dejó de llegar, nunca se supo si había muerto o le había pasado algo, pero lo que sí sigue presente es un extraordinario regalo que hizo a la Virgen y que todo aquel que se postra frente al altar puede admirar. En su momento, a manera de testimonio público, el cura Nemesio García, desde el púlpito, informó a la gente en misa, este bellísimo marco que tiene la imagen de la Purísima Concepción de María, Nuestra Virgen de San Lucas. Lo regaló Chalía.